asiento y tomen su Biblia. Si trajeron su Biblia, por favor, abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del 30 al 35. Abran su Biblia, porque yo sé que Dios a través de esta palabra va a hablar a nuestra vida, va a hablar a nuestro corazón. Mateo 26, del 30 al 35. Hermanos, también en las pantallas se va a proyectar los textos bíblicos, así que si no trajeron su Biblia, en la pantalla van a estar los textos bíblicos, pero siempre les exhorto, traigan su Biblia. Es importante que traigamos nuestras Biblias a la casa de Dios. Bueno, hoy quiero compartir un mensaje que le he titulado El peligro de confiar en uno mismo. Y vamos a hablar acerca de eso, como muchas veces, hermanos, confiamos tanto en nosotros mismos que es un peligro. ¿Por qué? Porque terminamos cayendo, pecando, fallándole al Señor. Mateo capítulo 26, del 30 al 35. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Si ya lo tienen, incline su rostro, oremos juntos y pongamos este tiempo en las manos del Señor, y que sea el Señor hablando a nuestra vida y nuestro corazón. Padre, en esta hora nos encomendamos a ti. Ponemos este tiempo maravilloso, hermoso, en el cual abrimos las Escrituras para permitir que a través de ellas tú nos hables a nuestro corazón y a nuestra vida. Padre, ministranos con esta palabra, enséñanos, háblanos, Señor. Que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que esta palabra nos edifique, que esta palabra venga con revelación, que esta palabra nos ayude a conocerte más a ti, a servirte mejor, a vivir mejor, a ser mejores. Que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, que nos revele tu palabra, pues Él la inspiró a los santos hombres de Dios, Señor, a los que la escribieron. Él fue el que la inspiró. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu Santo, toma el control. Espíritu Santo, esta es tu casa. Nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti. Háblanos y abre el corazón de cada uno de nosotros. Que tengamos hoy un corazón dispuesto, abierto a escuchar tu bendita palabra. Nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Tiene ahí su texto bíblico, Mateo 26, del 30 al 35. Lea con su vista. Dice así la palabra de Dios, hablando acerca de cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Preste atención. Cuando hubieron cantado el himno, o sea, cuando terminaban la cena, la cena de la Pascua, ellos terminaban entonando un himno, una alabanza al Señor. Jesús entonó el himno, los discípulos entonaron el himno y terminaban con eso. Salieron al monte de los olivos. Sabemos ahora que fueron ahí a orar. Jesús fue a orar. Entonces Jesús les dijo, fíjense lo que les dijo Jesús a todos, hermanos, se los dijo a todos, no le dijo a Pedro. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Ellos tal vez, aunque Jesús lo había dicho bastantes veces, no lo entendieron. Dice, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús les estaba diciendo, hoy me van a herir a mí y ustedes van a salir despavoridos, dispersados, ¿ok? Eso fue lo que Jesús les trató de decir. Ellos lo entendieron. Versículo 32. Después de que haya resucitado, o sea, le está diciendo, me van a matar, pues iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Presten atención a lo que continúa. Respondiendo, ¿quién, hermanos? Pedro. ¿A quién le dijo Jesús esto? A todos los discípulos. ¿Quién fue el que respondió? Pedro. Como siempre, Pedro siempre ya arrebatado, Pedro siempre impulsivo. Fue Pedro el que respondió. Respondió Pedro. Le dijo, fíjate lo que le dijo Pedro: aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dijo Pedro? Yo nunca me escandalizaré. Versículo 34. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes
antes que el gallo cante, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Qué responde Pedro? Versículo 35. Pedro le dijo, fíjate lo que le dijo Pedro: aunque me sea necesario morir contigo, ¿qué dijo Pedro? No te negaré. Y ahí entran los discípulos que están escuchando la conversación. ¿Qué dijeron los discípulos? Y todos los discípulos dijeron lo mismo: tampoco nosotros te vamos a negar, estamos dispuestos a morir contigo. Si te matan, que nos maten a todos juntos en bola. En pocas palabras, era lo que ellos estaban diciendo. Quiero compartir esta palabra que yo le he titulado: el peligro de confiar en ti mismo. Por naturaleza, hermano, las personas ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, y no está mal confiar en nosotros mismos. Debemos de confiar, pero una confianza normal. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, más que en mí mismo, más que en ti mismo, debe de estar en Dios. Pedro, hermanos, aquí ¿qué estaba haciendo? Estaba confiando en sí mismo. Estaba confiando en su amor que tenía hacia Jesús. Estaba diciendo: yo estoy seguro que todos te van a negar. Juan te va a negar, lo conozco. Judas te va a negar. No Judas Iscariote, el otro, Tadeo. Jacobo te va a negar. Y todos te van a negar, yo estoy seguro. Pero yo, dijo Pedro, yo nunca te voy a negar. Y Jesús le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás no una vez. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Qué dijo Pedro? Aunque me sea necesario morir por ti o contigo, dar mi vida por ti. ¿Qué dijo Pedro? Mi vida doy contigo, muero contigo. Y dice la Biblia que los discípulos dijeron lo mismo. Dijeron: sí, nosotros también vamos a morir. Jesús usó una palabra: escandalizar. Hoy van a herir al pastor, hoy me van a apresar, hoy me van a sentenciar, yo voy a morir. Y cuando eso suceda, las ovejas se van a escandalizar. ¿Qué significa la palabra escandalizar? Significa tropezar. Jesús les estaba diciendo: cuando ustedes vean que me apresan, el miedo los va a invadir y se van a dispersar, van a salir todos espantados y me van a abandonar, me van a dejar, van a tropezar en su fe, van a caer. Eso significa la palabra escandalizar, tropezar, caer. Es lo que Jesús les estaba diciendo: ustedes se van a espantar, me van a abandonar. Pedro, repito una vez más, lo dijo muy seguramente: yo nunca me voy a escandalizar de ti. ¿En qué estaba confiando? En su propio valor, en su propia fuerza, en su propio amor al Señor. Sinceramente, hermano, ¿cuántos aman aquí al Señor? ¿Cuántos estarían dispuestos a dar su vida por el Señor? Pedro dijo: Señor, yo muero por ti. Y muchas veces, hermanos, habemos personas tan impulsivas como Pedro que hablamos de más. Y les voy a decir una cosa: Pedro no lo dijo mintiendo. Pedro amaba a Jesús con todo su corazón. Es por eso que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Después de que falló 3 veces: Señor, tú sabes que te amo. Y otra vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y en las 3 ocasiones: apacienta mis ovejas y mis corderos. Y dice la Biblia que en la tercera ocasión Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. ¿Sabes por qué? Porque Pedro sí amaba a Jesús. El problema de Pedro no era que no amara a Jesús. El problema de Pedro es que él puso su confianza en sus propias fuerzas para serle fiel a Jesús. Ese fue su problema, esa fue su caída, ese fue su tropiezo. Él confió en sus propias fuerzas, él confió en su propio valor. Y muchas veces nosotros así somos. Confiamos en nuestras fuerzas, y cuando tú confías en tus propias fuerzas, sucede algo: te vuelves una persona orgullosa, prepotente, jactanciosa, una persona que dice: yo sí puedo. No, y hay palabras que escuchamos continuamente de personas que confían mucho en sí mismos, que se vuelven orgullosas. Personas que cuando les piden hacer algo, le dicen: te es difícil hacer, y dicen: si no soy marinero de primer viaje, como diciendo: yo ya lo
sé, ya lo he vivido, no soy novato, no soy nuevo, tengo experiencia. ¿Qué está diciendo esa persona? Yo puedo, confío en mí mismo, confío en mis habilidades, confío en mi experiencia, confío en mi conocimiento, hermanos. Y cuando eso sucede, viene orgullo a nuestra vida. Pedro se jactó delante del Señor y delante de los discípulos. ¿Qué es jactarse? Alabarse a sí mismo. Todos te negarán, pero yo no te voy a negar. Yo doy mi vida por ti. Hermanos, ¿qué estaba haciendo Pedro? Mostrando el orgullo que había en su corazón. La palabra jactancia, ¿qué significa? Porque Pedro se jactó delante de Jesús. Arrogancia, altivez, orgullo, vanidad, alarde. ¿Qué es alarde? Cuando una persona habla mucho de sí mismo, de sus atributos, de sus virtudes, que él puede, que él tiene, que él es mejor que los demás. ¿Qué significa jactancia? Confianza exagerada o fuera de su lugar, cuando tú confías exageradamente en ti. Sentimiento de autosuficiencia, yo puedo, no necesito de nadie. Alabanza propia desordenada. Jactarse a sí mismo es hacer alarde de alguna cualidad o logro, o alabarse a sí mismo, o presumirse a sí mismo, o fanfarronear de sí mismo. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Y es el problema de muchas personas hoy día: confiar demasiado en sí mismo, una confianza exagerada en sí mismo. Vamos a buscar Lucas capítulo 22 del 31 al 34. Cuando tú confías demasiado en ti mismo, dejas de confiar en Dios. Tu confianza ya no está en Dios, ya no está en su poder, y entra, como te lo acabo de decir, un orgullo. Fíjate lo que le dice en otro evangelio Jesús a Pedro. Lucas 22 del 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearlos como a trigo. 32. Pero yo he rogado por ti, le dice el Señor, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 33. Y él le dijo: Señor, ¿qué le dijo Pedro? Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Podemos ver las palabras de Pedro. Sí, yo no me voy a escandalizar. Jesús le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Hay una petición para ti. Satanás, ¿sí han escuchado la historia de Job? Cómo Satanás sube al cielo a la presencia de Dios y pidió zarandear a Job. Permítemelo, déjame tocarlo, déjame quitarle lo que tiene. Y Dios lo permitió. Con Pedro pasó lo mismo, hermano. Pedro ya tenía mucho orgullo en su corazón. Y Jesús le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo. Yo no sé cómo se zarandea el trigo, pero creo imaginar que han de agarrar los manojos de trigo y para sacar el granito del trigo lo han de golpear en el suelo, en la roca, para que el granito salga y la basura quede al lado y la tiren. Imagínate lo que el diablo iba a hacer con Pedro. Ya lo estaba pidiendo, y el problema no fue que lo pidió, el problema que le fue concedido. Que el Padre le dijo: ¿sabes qué? Sí, zarandéalo. Pedro tiene que aprender una lección. Pedro tiene que aprender a confiar en mí y no en sí mismo. Y Jesús le dijo: pero yo he rogado al Padre. Pedro, yo le he pedido al Padre. ¿Qué le pidió Jesús al Padre por Pedro? Que su fe no le falte. En las tribulaciones, en las pruebas, lo que nunca debe de faltar es nuestra fe. Nuestra fe debe de estar firme. Podrá caérsenos el mundo entero encima, pero si tú no pierdes la fe, tú vas a salir adelante. Tú vas a vencer con la ayuda de Dios todos los problemas si tu fe no te falla. Uno de los problemas de Pedro es que Pedro, lo digo con mucho respeto, era hablador.
Era una persona que hablaba de más. Dice la Biblia que en las muchas palabras, Proverbios 10:19, nunca falta el pecado. Y el que refrena sus labios es prudente. ¿Cómo tenemos que ser, hermanos? Callados. No hables, no prometas, no digas, no te jactes. Que alguien tuvo miedo de hacer algo, quédate callado. Nunca digas, no, yo sí lo haría. Nos ha tocado ver personas que han hablado de más, que se han jactado de su valor, hermanos. Y Dios les permite pruebas difíciles que terminan llorando como niños y temblando como niños. ¿Sabes por qué? Por hablar de más, por jactarte, por confiar en ti, en tu valor, en tu fuerza, en tu juventud, en tu conocimiento, en tu sabiduría, en tus estudios, en tus títulos y en tantas cosas que la gente puede confiar en sí mismo. Pedro pecó por confiar en sí mismo. Pedro pecó por hablar lo que no debería de haber hablado. Lo repito una vez más. El amor de Pedro hacia Jesús era fiel y era verdadero. Sí lo amaba. Y déjame decirte que cuando Pedro dijo, mi vida doy por ti, lo dijo de verdad. No le estaba mintiendo. Pedro amaba tanto a Jesús que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. El problema de Pedro es que estaba confiando en sí mismo. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque te llevará a pecar, porque te llevará a caer, porque te llevará a cometer errores. Porque es peligroso confiar demasiado en uno mismo. Porque pondrás tu confianza en tus capacidades, habilidades, en tu propio amor a Dios y no en tus propias fuerzas para no fallarle a Dios, y terminarás tarde que temprano fallándole a Dios. Terminarás dándote cuenta de que por tus propias fuerzas o amor tú no podrás serle fiel a Dios. Lucas 22 del 60 al 62. No tardó mucho cuando Pedro negó a Jesús. No tardó mucho en cumplirse lo que Jesús le dijo a Pedro. Lucas 22 del 60 al 62. Búscalo, por favor. Si tienes tu Biblia, búscalo. ¿Lo tienen? Dice así: y Pedro dijo, cuando lo están confrontando, hombre, no sé lo que dices, porque ya le estaban diciendo, tú eres uno de ellos. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué sucedió? El gallo cantó. Versículo 61, presta atención. Entonces, vuelto el Señor, o sea que cuando eso sucede, a Jesús lo están maltratando, lo están enjuiciando. Jesús escuchó la negación de Pedro y el Señor volteó a ver a Pedro. Dice, entonces vuelto el Señor, ¿miró a quién? A Pedro. Y Pedro miró a Jesús, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 62. Pedro saliendo fuera, ¿qué sucedió con Pedro? Lloró. ¿Cómo lloró? Amargamente. ¿Por qué? Porque lo traicionó. ¿Por qué? Porque lo negó. ¿Por qué? Porque no era como él decía que era. A veces nosotros exageramos, hermanos, las cosas. Te digo una cosa. Vino un amigo de Cuernavaca, y cuando yo estudiaba allá, me enseñó unos paisajes de los Alpes suizos y como hay montañas, y yo no me acordaba de eso. Y él me dijo, me acuerdo, y estaba la pastora y estaban mis hijos. Me acuerdo que su papá me dijo, mira, ¿sí ves esos cerros? Así es mi pueblo, así es Tilsa. Y ahora que vino a Tilsa, estando todo seco, le dio risa, diciendo, ¿cierto? No exageramos. Cuando estábamos en Estados Unidos, sinceramente, mi pueblo está bien bonito, mi pueblo está bien hermoso. Cuando nos vinimos acá, todavía no llegábamos a la casa y ya nos queríamos regresar. Seco, las carreteras con basura. Dije, no puede ser posible. A veces exageramos las cosas. ¿Sí? Pedro exageró las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 1, confía en Dios. 2, guarda silencio. No abras tu boca, quédate callado. La sabiduría tiene que ver con tener la boca cerrada, con hablar poco. Pedro
pecó por hablar mucho. No podemos confiar, hermanos, en nuestra propia carne, en nuestro propio yo. ¿Por qué? Porque la carne está vendida al pecado. Y eso es algo que nosotros debemos de entender y debemos de saber para poder vivir en victoria. Yo no puedo confiar en mí mismo. Les digo así delante de Dios, yo no confío en mí mismo. ¿Sabes por qué? Ahorita te lo voy a explicar con la palabra. Porque yo soy débil, porque yo soy hombre, porque yo soy carne. Yo confío en Dios y yo oro a Dios: Señor, líbrame de caer en tentación. Señor, líbrame del adulterio, líbrame de la fornicación, líbrame de fallarle a mi esposa, líbrame. Y confío en Dios y Dios lo sabe. Y continuamente yo estoy orando por mí mismo: Señor, soy débil, puedo caer, pero no permitas que caiga en tentación. En el Padre Nuestro no nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a pedirle: y líbranos de caer en tentación. ¿A quién le pedimos? A Dios. Busca conmigo este texto bíblico, por favor. Romanos 7 del 14 al 20. Nuestra carne está vendida al pecado y es una realidad. Por naturaleza somos pecadores. Esa es una naturaleza que está en nuestra vida. Somos débiles, somos inclinados al pecado. Por eso que tenemos que orar, ayunar, leer la Biblia, congregarnos, ser fieles. Porque de esa manera Dios nos fortalece, Dios nos sostiene para vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. El apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, un apóstol de Dios grande, tal vez sirvió mejor y más que los demás apóstoles, fue llevado al cielo, tuvo una revelación del cielo, vivía en santidad. Pero fíjate las palabras que él dice. Romanos 7, 14 al 20. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué decía Pablo? Mas yo soy, ¿cómo era Pablo? Carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. ¿Qué decía Pablo? El pecado, ¿dónde mora? ¿Dónde moraba? En Pablo. ¿Dónde mora? En nosotros, hermano. Es una realidad y es una verdad que no debemos de ignorar. Que mora en mí. 18. Yo sé que en mí. Esto es ¿en dónde? En mi carne. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y no hago lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién dijo estas palabras? Pablo. Hermanos, esta es una realidad. La carne ya probó el pecado. A la carne le gusta el pecado. ¿Sí? La carne anhela el pecado. Es por eso que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Dentro de ti hay algo que te dice: sirve a Dios, sé fiel, ora, ayuna, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero también hay algo, una inclinación a hacer lo malo. Es por eso que no debemos de confiar en nuestra propia carne. No debemos de confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos débiles. Porque estamos inclinados a pecar. Debemos de confiar en Dios. Él nos dará la fuerza para vencer toda tentación y lucha en nuestras vidas. No debemos de ignorar nunca las debilidades que hay en nuestra vida. Jamás. Hermanos, algo que me gusta de la Biblia es que la Biblia y Dios no solapa a nadie. En la Biblia está registrado los hechos de los grandes hombres de Dios, pero también está registrado sus errores y sus pecados. Abraham, por temor a matarlo, a que lo mataran, estaba dispuesto a que violaran a Sara. Eso dice la Biblia. David, el rey conforme al corazón de Dios, terminó adulterando y matando al esposo de la mujer con la que adulteró. Sansón terminó metiéndose con prostitutas y en vicios y terminó aplastado y terminó destruido. ¿A qué voy con todo esto, hermanos?
Que la Biblia no encubre todo eso, que la Biblia nos muestra esto para que veamos nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de Dios. Tenemos que aprender a confiar completamente en Dios. Pon tu confianza en Dios. Se va a llegar el encuentro, primero Dios. Hemos hecho muchas reuniones, muchos no han venido, muchos tal vez dicen, yo ya viví 10 encuentros, 5 encuentros, yo ya sé cómo se hace. Y te digo una cosa y me da tanta tristeza, ¿sabes por qué? Porque están confiando en su propia habilidad. Nosotros hemos hecho tantos encuentros, hemos vivido tantos, hemos ministrado, pero yo te lo digo, delante de Dios, yo no confío en eso para ir al encuentro. En cada encuentro oramos, Señor, ayúdanos, Señor, llénanos de ti, Señor, necesitamos de ti, porque nuestra confianza no está en nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra habilidad, que ya fui líder de tanto, no está en eso. Cada encuentro es diferente y no sabemos qué nos vamos a encontrar. Confiemos en Dios. Una persona que confía en sí mismo, te lo dije, te lo digo una vez más, se vuelve orgullosa, prepotente, cree que lo puede, cree que ya todo lo sabe, cree que no necesita. Pero una persona que confía en Dios, que depende de Dios, es humilde, es sencilla, busca a Dios, ora, reconoce sus debilidades, reconoce sus luchas, así como el apóstol Pablo estaba ungido, lleno del Espíritu Santo, pero no ignoraba las luchas que él tenía dentro de sí. Él batallaba con muchas cosas y dentro de esas cosas él batallaba con el orgullo, y en alguna ocasión dijo, Dios me dio un aguijón. Es un enviado de Satanás que cada vez que me enorgullezco, me abofetea. En pocas palabras, lo necesito porque estoy batallando con esta área en nuestras vidas. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? Confía en ti mismo. Tú todo lo puedes. ¿Y qué es lo que hacen? Te quitan la fe en Dios. Te quitan la confianza en Dios. Otra mentalidad del mundo, bien famosísima, y muchos aconsejan esto. Voy a tomar una decisión. Confía en tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Déjate guiar por tu corazón. Jeremías 17:9. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Jeremías 17:9. Búscalo, por favor. Jeremías 17:9. ¿Qué dice respecto a esto? De confiar en ti mismo, confiar en tu corazón, dejarte guiar por lo que te diga tu corazón. Si tu corazón te guía a esto, hazlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jeremías 17:9. ¿Cómo es el corazón? ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nos detenemos ahí. ¿Cómo es el corazón? Y no nada más es engañoso. Dice otra frase ahí. Más que todas las cosas. Mira, ponte la mano en tu corazón. Ponte la mano en tu corazón. ¿Sabes cómo es tu corazón? Tu corazón es mentiroso, tu corazón es engañoso, tu corazón continuamente te engaña. Siento en mi corazón, mentira del diablo. Tu corazón es mentiroso, es engañoso, ¿sí? Engañoso, que nos engaña, que nos mienta, y también que no es digno de confianza. Una persona que engaña no es digna de confianza. Nuestro corazón, hermanos, no es digno de confianza. No lo digo yo, lo dice Dios. Seguimos leyendo. No terminó ahí el texto. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Has visto una persona mentirosa? Tu corazón es más mentiroso que esa persona que has visto y conocido. Mi corazón es más mentiroso que el mentiroso que yo he conocido en mi vida. Seguimos leyendo. ¿Qué más es el corazón? ¿Qué más es? Perverso, dígalo. Perverso. Repite conmigo. Mi corazón es engañoso y es perverso. ¿A cuánto les hubiera gustado que dijéramos, tu corazón es bueno, tu corazón es tierno, tu corazón es amable, tu corazón es misericordioso? ¿A cuánto nos hubiera gustado que dijera así el texto? Pero
Qué duro que nos diga Dios, tu corazón es perverso, es mentiroso más que todas las cosas. Fíjate la palabra perverso, su definición es torcido. Así es nuestro corazón, torcido, impío, maligno, malo o corrupto. Hermano, ¿qué corazón tiene usted dentro de su pecho, ¿Qué corazón tenemos dentro de nuestro pecho? Busque ahora Mateo 15:19, rapidísimo. Fíjate lo que dijo Jesús hablando del corazón del hombre. Mateo 15:19. Lo que dijo Jesús, porque del corazón que salen los malos pensamientos. ¿Qué más salen? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. ¿Qué más salen? Las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. En pocas palabras, el corazón nuestro, aunque se escuche feo, hermanos, es una fuente de maldad. Y también no nada más es una fuente de maldad. El corazón también suele ser una bodega. ¿Para qué es una bodega? Para almacenar. Una bodega donde el hombre almacena, la mujer almacena odio, rencor, venganza, amargura y muchas cosas más. Eso es lo que hay en el corazón del hombre, y que te guíes por tu corazón. ¿Por qué nos tenemos que dejar guiar? Uno, por la palabra de Dios. Dos, por el Espíritu Santo. Guíate por la palabra del Señor, pero nunca te guíes por tu corazón. No confíes en tu corazón. No confíes en ti mismo. No confíes en tu carne. La carne es débil. La carne se chivea con el pecado, le hacen cosquillas, el pecado le hace cosquillas y se chivea. En alguna ocasión me dijo un hombre hablando acerca de que era mujeriego, ¿sí? Y pues tenía problemas matrimoniales, y para como decirme su debilidad me dijo, es que el niño es risueño, y otro poco que le hacen cosquillas, pues más. O sea, muchas veces así somos, risueños al pecado, y el pecado nos hace cosquillas, nos chiveamos, nos seduce. Pero cuando tú entiendes esto, hermanos, que tú eres débil, que tú puedes caer. Ejemplo, si Dios me sacó del alcoholismo y fue mi debilidad, y yo veo mi debilidad y yo no confío en mí, yo llego a una reunión donde todos están tomando, están fumando, yo llego y como yo me conozco y no confío en mí, yo me aparto, digo, vámonos de acá, yo voy a caer. Si yo me quedo, yo caigo. Pero como yo me conozco y no quiero caer, me aparto. Pero si yo soy de los de, no pasa nada, no te preocupes, dice la esposa, no te juntes con ellos, no pasa nada, yo estoy bien. Tengo 10 años de cristiano, hermanos. El diablo tumbó al rey más grande y poderoso, a David, al hombre más sabio, a Sansón. El padre de la fe también cayó en adulterio. ¿Sí me entienden? Ha tumbado a los más grandes hombres de Dios en la Biblia, los ha derrotado. ¿Por qué? Por confiar en sí mismos. Confía en Dios. Mira tus debilidades, mira tu necesidad, no cierres tus ojos y confía en Dios. Rapidísimo, personas que no confiaron en sí mismos, pero sí confiaron en Dios, y Dios los usó grandemente. Moisés, cuando Dios lo llamó a ser libertador del pueblo de Israel de Egipto, ¿sabes qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo? Como diciendo, yo no puedo. Y sí tenía razón, yo no puedo hacer eso. Yo no soy nadie para lograr libertar al pueblo de Israel de la mano del faraón. Y en pocas palabras Dios le dijo, Moisés, no eres tú, soy yo. Tú nada más eres mi instrumento, tú ve, tú confía en mí. Faraón no te va a matar, no te va a cortar la cabeza, confía en mi poder. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Confió en Dios, dejó de confiar en sí mismo. Y termina el libro de Deuteronomio hablando de Moisés, que nunca se levantó un hombre como Moisés, poderoso en palabras, en hechos, en milagros, que hablara con Dios cara a cara. Nunca se ha levantado un hombre como él. ¿Por qué?
porque confió en Dios. Rapidísimo, busquen 1 Samuel 17 del 32 al 37. Este ejemplo está buenísimo. David, jovencito de 14, 17 años aproximadamente, su confianza estaba en Dios. Cuando enfrentó al gigante, a Goliat, fíjate sus palabras. Él llega al campo de batalla, Goliat desafiando al pueblo de Israel. Goliat, como dicen los niños, sintiéndose el muy, ¿quién se va a enfrentar a mí? Tráiganme uno, pónganmelo enfrente, que pelee conmigo, como diciendo yo soy el mero. Y intimidó al pueblo de Israel. El rey Saúl, un hombre aproximadamente de 2 metros alto, intimidado, escondido, el pueblo temeroso se escondía. Un jovencito de 14 a 17 años va llegando. David ve la escena y ve el pueblo de Israel escondido y siente coraje. ¿Cómo puede ser posible que ese incircunciso intimide al ejército del Dios viviente? Y la Biblia dice que él dijo, yo lo voy a enfrentar. El rey Saúl, como no confiaba en Dios y confiaban en sí mismo y miraban su propia fuerza y decían, no podemos porque confiamos en nosotros y conforme a mi fuerza no puedo, y como no confío en Dios pues no puedo ir, se escondían. Le dice estas palabras a David. Quiero que presten atención. Al principio va a sonar como que David confía en sí mismo, porque David le pone algunas argumentos al rey y tal parece que David es jactancioso y dice, yo puedo, yo hice esto, pero fíjate cómo al final David dice la verdad. 1 Samuel 17 del 32 al 37. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra este filisteo para pelear, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Fíjate lo que le quiso transmitir Saúl a David. Mírate y míralo a él. Tú no puedes, en pocas palabras. ¿Ok? O sea, si tú te miras a ti mismo, no puedes. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Fíjate lo que le dice. Cuando venía un león o un oso, lo tomaba y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, ¿qué decía David? Yo le echaba la mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso. ¿Qué dice David? Tu siervo lo mataba. Aquí todo parece que David se está echando las flores, ¿ok? Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 37. Ahí viene lo bueno. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león. David reconocía quién había hecho eso, hermano. Y de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David le dijo, hey, no te preocupes, he matado leones. Hermanos, si nos soltaran un león a uno de nosotros, sinceramente, ¿quién creen que ganara? Pero David venció a un león. Nos soltaran un oso, David venció al oso. Y le dice, mírame, yo maté osos, yo maté leones que querían robarse mis ovejas. Y David al final dice, Jehová me libró de las garras del león y del oso. Pocas palabras, no fui yo, fue Dios. Él me ha dado la victoria. Y de este hombre, Dios me va a dar la victoria. ¿Sabes por qué? Porque la confianza de David, ¿en quién estaba puesta? En Dios. Una pregunta, ¿en quién está puesta tu confianza? Pregúntale al que está a tu lado, ¿en quién está puesta tu confianza? Dile, ¿en quién está puesta tu confianza? ¿En Dios o en ti? ¿En Dios o en el hombre? Muchas mujeres tienen tanto temor de que su esposo las engañe, su esposa las engañe o su esposo. Te voy a decir una cosa, ten paz, confía en Dios. Tú ora a Dios, Señor, guarda a mi esposo, guarda a mi esposa, yo confío en ti. Tú lo harás y ten paz y sé libre. Aprende a confiar. Es que no confío en mi esposo, confía en Dios. No confío en mi esposa, confía en Dios. El día que aprendas a confiar en Dios, todas esas cargas se irán. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en él
tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas. Confía que Dios te va a guardar a ti. David va a enfrentar al gigante. Primera de Samuel 17. Ahora ve el 45 y 47. Una guerra de argumentos. El gigante lo quiere intimidar. Pero fíjate las palabras de David. Esas palabras demuestran en dónde estaba la confianza de David. ¿En quién confiaba David? Primera de Samuel 17 del 45 al 47. ¿Lo tienen? Entonces dijo David al filisteo. ¿Qué le dijo? Tú vienes a mí, ¿cómo? Con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46, las palabras de David. Jehová te entregará hoy en mi mano. No le está diciendo, yo te voy a vencer. Él está diciendo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrán toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Mira al gigante con su espadota, su jabalina. Llevaba un escudero también. O sea, ni escudo llevaba un escudero que le podía librar todo. David cuando lo ve, dice, tú vienes confiado en tu jabalina, en tu espada a enfrentarme, pero yo voy a ti confiando en mi ondita y en mi piedrita. Así le dijo. Ahorita vas a ver. Hermanos, imagínate, te lo pongo así para que te lo imagines cómo fue la realidad. Si hoy tú vivieras esa escena, tú la vivieras, lo vivirías así. Estarías enfrentándote a uno que tiene un cuerno de chivo y tú con una resortera. Esa sería la misma escena. ¿Quién crees que ganaría? Sinceramente. Para hacer eso y enfrentar a una persona así, lo único que tú necesitas es confiar totalmente en Dios, en que Dios te va a guardar. El rey le dijo, este hombre es un hombre de guerra. Miren, ¿han visto películas de guerras? Hay soldados que quedaron traumados con una sola batalla que tuvieron en su vida. Muchos mueren y muchos llegan traumados para toda su vida. Una sola batalla. Desde su juventud había peleado muchas batallas, muchas guerras, estuvo en peligro de que lo mataran muchas veces, sobrevivió, mató a todos y era un hombre valiente, experto en matar a quien se le pusiera enfrente desde su juventud. Pero ¿sabes qué dijo David? Yo voy confiando en Jehová de los ejércitos. ¿En quién confías tú para enfrentar tus luchas, tus enemigos, tus batallas, tus tentaciones? Todos tenemos luchas, todos tenemos tentaciones, todos tenemos ataques. Pero ¿dónde está tu confianza? ¿En ti? Te voy a decir una cosa. Muchos se jactan de sus años de ser cristianos. Tengo 20 años de ser cristianos. Tengo 30 años. ¿Y eso qué? Entre más alto estás, más dura es la caída. Entre más alto estás, más necesitas y dependes de Dios. Más necesitamos de Él, hermano. Más necesitamos. Confía en Dios. No confíes en ti. No confíes en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu conocimiento, en tu sagacidad. Confía en Dios para hacer todas las cosas. Y podrás decir, como el apóstol Pablo, Filipenses 4:13, no lo busquen. ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo. Fíjate la expresión. Todo lo puedo. ¿En quién?
Sí puedo, pero en Cristo que me da la fuerza para conseguirla. O sea, sí puedo ser fiel porque Jesús me da la fuerza. Sí puedo vivir sin caer en el vicio y en el pecado que antes viví. Sí puedo vencer el pecado porque Jesús me da la fuerza. Porque mi fuerza no viene de mí, viene de Dios. Vamos a poder decir como el apóstol Pablo, cuando vengan los problemas, ante todas estas cosas, ¿qué decía Pablo? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y termino con esto. Pablo también decía, Dios lo usó muchísimo, gran apóstol, ganó muchas almas para Cristo, estableció muchas iglesias, impactó al mundo conocido de aquel tiempo como nadie lo impactó. Hizo muchísimo, pero él nunca se jactó de su habilidad, de su conocimiento. Él decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y no soy yo, es su gracia en mí, es Dios en mí. Una autoestima sana, una confianza sana, está basada primero que todo en la confianza en Dios. Ponte en pie conmigo. Solo en ti confío. Cierra tus ojos. Ponte en pie, cierra tus ojos, hermano, hermana. Solo en ti confío. Confía en Dios. No hay nada que Deja de confiar en ti. Deja de creer que no vas a caer, que tú puedes vencer la tentación. Deja de creer que no va a pasar nada. Y confía en Dios. Mira tu debilidad. Eres carne. Y tu carne ya probó el pecado. Es más, a tu carne le gusta el pecado. No confíes en ti. Confía en Dios. Y si confías en Dios, búscalo en oración. Pídele que te dé fuerzas para vencer, para vivir en victoria, para serle fiel a Él, a tu cónyuge, esposa, esposo. Pídele que te ayude a no caer en tentación, hermano. No te jactes nunca de ti mismo, como lo hizo Pedro, porque terminaremos llorando amargamente como lloró Pedro. Confía en Dios como confió David para vencer sus gigantes, para vencer sus problemas, sus obstáculos. Tu confianza esté siempre en Dios, en su fuerza, en su poder, en el amor de Dios y no en el amor que tú le tienes a Dios. Es el amor de Dios lo que nos ayuda a salir adelante, es su gracia, es su misericordia. Confía en Dios, búscalo, séle fiel a Dios. Y Dios te dará la victoria. Ante toda tentación, ante toda lucha, si tu confianza está en Dios, Dios te dará la victoria. Y podrás vencer las luchas más grandes que vengan a tu vida, las tentaciones que hay en tu vida. Podrás vivir como Dios quiere que tú vivas, en victoria, en bendición. Si tú te sabes esta alabanza, entónala, cántala y hazla tu oración. Solo en ti confío, no hay nada que hacer.
débil, es vendida al pecado y en nuestra carne, Señor, mora el pecado. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Confiamos en ti. Más que confiar en el hombre, confiamos en ti. Nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, está en ti, Señor. Y tú nunca nos vas a fallar. Tú nunca nos vas a defraudar. Y vamos a tener la victoria en tu nombre, Señor. Vamos a vivir en victoria día a día. Porque nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti, Señor. Si en nuestra vida ha habido orgullo, Padre, si hemos dejado de confiar en ti, hemos confiado más en nosotros, en nuestra habilidad, en nuestro conocimiento, en nuestros años de conocerte a ti, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a confiar y a depender de ti. Así como el pueblo de Israel, esos 40 años, Señor. La gran lección en el desierto fue confiar y depender plenamente de ti, Señor. Y tú les proveíste todo y nada les faltó, Señor. Enséñanos a confiar en ti, Señor. A depender de ti, Señor, completamente, Señor. Y perdona si hay orgullo en nuestro corazón. Perdónanos si hemos confiado en nosotros. Perdónanos si hemos confiado, Señor, en alguien más creyendo que no nos va a fallar. Ayúdanos a poner nuestra confianza y nuestra mirada en ti, nuestra esperanza en ti, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Jesús. Oro, fortalece a mis hermanos, Señor, ayúdalos. Yo sé que tienen luchas, yo sé que tienen pruebas, yo sé que tienen ataques, pero yo declaro que su confianza está en ti, Señor. Su confianza está en ti. Abre tus ojos, por favor. Levanta tu mano derecha. Repite conmigo: Señor Jesús, pongo mi confianza en ti, en tu poder, en tu amor, en tu gracia. Tú me vas a sostener, tú me vas a ayudar. Dile: dejo de confiar en mis propias fuerzas, en mi conocimiento, en mi habilidad, para confiar en ti. Confío en ti. Mi esperanza está en ti. Mi confianza está en ti. De ahora en adelante, tú me ayudarás a vivir en victoria, a vencer el pecado, a vencer a mis enemigos. Tú me sostendrás con la diestra de tu justicia. Repite conmigo: Jesús, confío en ti. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así que, hermanos, confíe en el Señor. No confíe tanto en usted mismo, aunque se escuche feo, aunque allá afuera te diga: confía en ti, tú puedes, sí, pero con Dios puedo. Sí, con la ayuda de Dios sí puedo. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, como decía Pablo. Sí podemos. Podemos vencer las luchas con la ayuda de Dios. Podemos vencer los gigantes cuando se presenten, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sí podemos, pero con Dios en nuestras vidas. Confíe en Dios y no se jacte de usted mismo. No sea orgulloso, orgullosa, porque si no terminamos como Pedro, avergonzados y llorando amargamente, porque nos daremos cuenta que vamos a fracasar y que vamos a caer. Vamos a orar y nos despedimos, y los del encuentro se quedan aquí, ¿ok? Tenemos una reunión con los del encuentro. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por este tiempo que nos has permitido escuchar tu palabra. Gracias por hablarnos, pero te pedimos: despídenos en paz. Ve con nosotros a casa, guárdanos, líbranos de todo peligro, Señor, y ponemos esta semana que es tan especial en tus manos, la semana del encuentro. Toma el control de esta semana. Bendice a los que tienen que viajar, tomar carretera, a los que nos quedamos, guárdanos y bendícenos también. Oramos y nos despedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.